Entonces, hoy día vamos a ver todo lo relacionado con la configuración de láminas o planos, como se denominan en Revit. ¿Ya? Sheets, para los que lo tienen en inglés, ya dentro del navegador de proyectos va a haber un sector, un título que va a ser planos y se va a desplegar un árbol. En este caso hay una lámina preexistente, yo la voy a borrar como si no tuviéramos nada, ¿ya? ¿Y cómo puedo crearlo? ¿Ya? Puedo hacerlo desde el mismo árbol y clicando clic derecho y voy a tener la opción de nuevo plano o new sheet para los que lo tienen en inglés, ¿ya? Y me va a mostrar esta ventana que me da la opción de seleccionar algún tipo de formato o cuadro de rotulación, como lo denomina Revit. Y aquí, por ejemplo, aparece un formato A0, ¿ya? Y este que se llama lámina es una lámina que está precargada en la plantilla, ¿ya? Si yo quiero más formatos, como por ejemplo un A1 o A4 o X formato, puedo cargarlo desde la biblioteca de familias de Revit en la carpeta bloques de título. Voy a encontrar una serie de formatos prehechos, ¿ya? Que me pueden servir como una base, como por ejemplo ese que dice A1 vacío, es solamente un rectángulo del tamaño A1, o si es que yo necesito una base de una viñeta como para guiarme, puedo escoger. Perdón, ahí se me había caído el internet. Voy a volver a compartir. Ahí sí. Les estaba diciendo que aquí pueden seleccionar los formatos que deseen y hay algunos que son vacíos, como en este caso este A1, que es solamente el rectángulo del tamaño A1 o alguno con viñetas si es que necesitan partir o utilizar una de esas viñetas que son unas viñetas de muestra de Autodesk, pero que ustedes pueden editar. Entonces, lo otro que podemos hacer es componer una lámina propia, como lo hicimos ayer, por ejemplo, y como vamos a hacer ahora. Entonces yo voy a escoger un A1, ya voy a escoger un A1 con una viñeta para que veamos la posibilidad de editarlo. ¿Ya? Y voy a aceptar. Entonces, eso automáticamente en el árbol del navegador de proyectos va a generar un plano. Automáticamente lo va a numerar. Aquí en este caso le puso el número 102. Entonces, si yo le pongo aquí cambiar nombre, podría resetearlo para que vaya numerando de nuevo desde el 1 y bueno, le podría dar un nombre. ¿Ya? Entonces, así yo puedo ordenar y codificar mis planos. En vez de que sea DW de dibujo, podría ser, no sé, ARC para diferenciar los que son de arquitectura o de los de ingeniería, o poder establecer la disciplina y después diferenciarlos, no sé. Va a ser un criterio, digamos, personal o de un estándar interno de alguna oficina. Lo importante es que va a comenzar a enumerar automáticamente. Y aquí tengo primero un formato, ¿no es cierto? Y tengo un espacio en blanco y este es muy similar al espacio papel de AutoCAD, pero la diferencia es que la lámina es una familia, ya es una familia de cuadros de rotulación y podemos editarla
nos va a llevar al entorno de familia. Y aquí vamos a ver que esta lámina está parametrizada, al parecer. No, está simplemente acotada. Ahí tiene parámetros para el caso de los bordes. Fíjense, ese parámetro borde está controlando esa distancia de ahí. Pero el alto y el ancho no están parametrizados. Si yo reviso aquí en el comando tipos de familia, voy a ver que para este A1 existe un tipo, dice A1, carátula derecha abajo, ya hay uno solo, y tiene ese parámetro que se llama borde, que es el que está controlando esa distancia de esas líneas. Si yo aquí le pongo, por ejemplo, 2, ¿ya? Va a cambiar ese ancho. ¿Ya? Entonces, lo que yo quiero hacer ahora, bueno, le voy a devolver ahí el 0.65 que tenía. Y podríamos, por ejemplo, parametrizar este ancho y el alto. Entonces, como ya están las cotas, indicando un ancho en centímetros, ya voy a... Esperen un segundo que está entrando un compañero. Ahí está. Voy a crear un parámetro de familia que se llame ancho de lámina. Va a ser de tipo, y ese va a ser ahora el ancho, y este se va a llamar alto de lámina. Va a ser un parámetro de tipo. Eso significa que yo cada vez que ponga editar tipo, me va a salir este cuadro con esas propiedades. ¿Ya? Entonces yo voy a poder controlar también este ancho y alto. Entonces voy a tener la posibilidad de crear nuevos tipos, ¿ya? de lámina. Y respecto a la viñeta, podemos ver que en esta plantilla, bueno, tiene un par de cotas ahí que más o menos tiene el tamaño de una hoja oficio, parece. Ahí, ese espacio, ¿ya? Más o menos. Tiene 31, un poquito menos, y 20,5. Seguramente para cuando se doble esto, esto quede como carátula, ¿no es cierto? Entonces, esta viñeta nosotros, bueno, tiene una imagen, ya la podemos borrar, y si queremos cargar una imagen nueva, podemos ir a insertar, imagen, ya podemos ir a buscar una imagen. Ok, por aquí. Bueno, supongamos que esto la podemos colocar, ajustar a como nos parezca, que puede ser nuestro logo o algún logo de un cliente o cualquier imagen que ustedes estimen conveniente colocar. ¿Ya? Luego tenemos una serie de textos aquí. Unos textos son textos estáticos, ¿ya? Y otros son textos dinámicos. Para el caso de esta viñeta, al parecer solamente hay textos dinámicos que están indicando distintas cosas. Al parecer, bueno, tenemos el número de proyecto, una fecha, un autor, al parecer. Si yo pongo aquí editar, claro, diseñado por. Este es un revisor porque dice check, ¿ya? Y esta es una escala, ¿ya? Pero si yo quiero que
por ejemplo, la fecha que en la viñeta me va a aparecer vacío, si yo quiero que aparezca un título aquí, por ejemplo, puedo crear un texto común. Esta es la herramienta texto y esta es la herramienta texto de etiqueta, que son los que estamos viendo que son interactivos y que leen los parámetros. Este texto común les va a servir para organizar la viñeta. Por ejemplo, si yo pongo aquí fecha, 2 puntos, este va a ser como el título, entonces se va a entender que lo que va a aparecer ahí va a ser la fecha. No tengo muchos tamaños, voy a crear uno nuevo de 3 milímetros y le voy a cambiar el tamaño simplemente a 3. Y aquí puedo guiarme con los textos que están cercanos para que aparezca, me parece que es un poquito más grande, como de 5. Creemos otro tipo, a ver, es como intermedio. ¿Ya? Es de 4. Lo bueno es que así me quedan los textos creados. ¿Ya? Entonces aquí me va a aparecer un título que va a estar fijo y esto va a aparecer vacío. Si yo no lleno el campo fecha, no va a aparecer. ¿Ya? Entonces, testeemos un poco esto en el proyecto. Yo lo voy a cargar en el proyecto, acá arriba, en la barra de modificar, le digo cargar en el proyecto. Se va a cargar automáticamente en el proyecto que tenemos, en este caso en la vivienda. Yo voy a sobreescribir. Entonces ahora tienen la imagen que habíamos colocado en el otro lado, en el editor de familias, y tiene esto que está leyendo ciertas cosas. ¿Ya? Si yo pincho en el área blanca de la vista de plano, me va a aparecer las propiedades de la vista de plano, ¿ya? Y van a aparecer algunos parámetros. Aquí hay unos parámetros que dicen contenido que son relacionados con la lámina que estaba antes. La voy a eliminar para que no, lo voy a ocultar para que no se confunda. Los principales que aparecen en una plantilla estándar de Revit son estos datos de identidad y que tienen un montón de parámetros a alimentar. Y los principales como para rellenar son estos. Por ejemplo, si yo me voy a la viñeta, ahí dice diseñado por, y si yo pongo aquí un nombre, y aplico, va a cambiar ese texto automáticamente. Entonces, verifica, comprobado por, entonces, el tema es que a veces dejar solamente el parámetro como está aquí puede ser confuso, porque si yo tengo aquí dos nombres, no voy a saber quién es quién. ¿Ya? Entonces, por eso sirve el texto estático, ya para colocar los títulos, por ejemplo, fecha, y ahí uno va a saber que esa es la fecha. ¿Ya? En este caso se colocó automáticamente leyendo el calendario del computador. ¿Ya? Entonces podemos editar nuevamente nuestra viñeta ocupando esto que ya está creado. Podemos copiar, escribir autor, por ejemplo, y ahí se va a rellenar. Si yo quisiera agregar un parámetro que no existe, ya dentro de Revit, si yo me voy aquí a crear textos de etiqueta y, por ejemplo, voy a ponerlo aquí arriba, me va a aparecer esta ventana y me va a mostrar los parámetros que corresponden a los planos. Ahí aparece planos y aparece bloqueado porque me está mostrando todos los parámetros posibles
de encontrar asociados a esta categoría planos. Entonces hay un montón, pero ustedes van a poder crear, digamos, algo que se salga de esta opción por defecto. Por ejemplo, yo voy a crear el nombre del taller. ¿Ya? Aquí no, obviamente no va a estar el nombre del taller. ¿Ya? Así con ese nombre, nombre del taller. Entonces, lo que yo puedo hacer, si me acerco aquí, me dice añadir parámetro. Pero esa opción de añadir no me permite crear. ¿Ya? Aquí me da esta opción que dice que puedo traer un parámetro compartido. ¿Ya? Y como ya habíamos conversado antes, los parámetros compartidos están en un archivo externo. Como yo ayer creé ese archivo externo, aquí está ese nombre del taller, ya que lo creamos ayer. Voy a crear otro, podríamos decir nombre de la universidad, por ejemplo. Entonces ya tenemos el nombre del taller y yo podría añadirlo. Ya voy a aceptar, por ejemplo, para tener el nombre del taller, aceptar, y ahí tengo el nombre del taller y me basta apretar esa flechita y voy a tener el nombre del taller. ¿Ya? Y ahora voy a poder rellenar ese parámetro. Voy a aceptar y aquí va a estar el nombre del taller y voy a crear uno nuevo. Crear, ¿no es cierto?, texto de etiqueta. Y lo que quiero hacer ahora es añadir ese nombre de la universidad. Pero como vimos, no puedo, no está. ¿Ya? Y no puedo seleccionar ningún otro. Entonces tengo que irme aquí a editar y aquí puedo crear ese parámetro agregándolo a mi archivo de parámetros compartidos. Ayer creamos un nuevo archivo de parámetros compartidos, simplemente colocando crear aquí se va a crear en alguna carpeta que ustedes asignen. Ya en este caso yo asigné una carpeta y se va a crear un archivo txt, ¿ya? Donde se guardan todos estos parámetros en un lenguaje de programación. ¿Ya? Ese archivo ustedes lo pueden compartir, por ejemplo, con la persona que ustedes trabajen y van a funcionar y van a poder incorporar, digamos, los mismos parámetros, van a poder hablar el mismo lenguaje en relación a lo que están creando. O, por ejemplo, en una oficina, este archivo es súper importante porque puede estar centralizado en un servidor y todos los computadores que estén conectados, digamos, a ese servidor van a poder acceder a los mismos parámetros, entonces así todos hablamos el mismo lenguaje y no estamos mezclando cosas, ni cualquier persona está inventando, digamos, parámetros sin avisarle a los demás, ¿ya? O se genera, digamos, una descoordinación de todos los avances. Entonces, lo primero que me pide cuando esto está vacío es generar un grupo. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría crear otro grupo. Este grupo que creé yo aquí es todo lo que es relacionado con láminas o planos. Entonces, si yo creo un nuevo grupo, puedo decir que esto es familias de construcción. ¿Ya? Entonces, puedo generar otro grupo y añadir parámetros a este grupo que van a estar relacionados con familias que son de construcción, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí puedo escoger nuevo y voy a crear parámetros. Entonces, para crear grupos que van a estar en esta lista desplegable, primero ahí abajo. Cuando esto está vacío, lo primero que tengo que hacer es eso y aparece todo bloqueado y solamente vamos a poder ver esa opción de crear un nuevo grupo. Yo me voy a devolver a láminas o planos y voy a crear un nuevo parámetro. Me aparece otra ventanita donde voy a crear el nombre de la universidad. ¿Ya? Va a estar asociado a todas las disciplinas, o sea, va a ser una disciplina común
y no va a ser una longitud, sino que va a ser un texto. Hay un montón de parámetros que podemos crear, ¿no es cierto?, dependiendo también de la disciplina. Y yo voy a crear un texto, algo que se va a rellenar con un texto. Entonces ahí quedó creado, voy a aceptar. Esto ya está listo. Aquí, y ahora sí puedo añadir ese nombre de la universidad. Acepto. Ahora está aquí dentro de los parámetros de planos y lo voy a llevar para acá con esa flechita verde y voy a poder insertar, digamos, un texto dinámico de etiqueta alimentando el parámetro nombre de universidad. Dentro de esto aparecen otras cosas, por ejemplo, si yo quiero un prefijo o un sufijo después del nombre, por ejemplo, si yo quiero escribir Universidad de La Serena, pero que el sufijo sea, por ejemplo, un espacio, ULS, ¿ya? Y aplico, entonces voy a ordenar esto, voy a estirar, entonces después ese ULS siempre va a aparecer. Entonces, por ejemplo, si lo llevo ahora al proyecto, ya, fíjense que ahí aparece el autor y aparece eso. Y fíjense que no están los textos que yo acabo de crear. Si yo busco los parámetros aquí, tampoco van a estar. ¿Ya? Y eso es porque yo estaba en una familia, ahora estoy en un proyecto, pero los parámetros están en un archivo afuera. ¿Ya? Están en el archivo de parámetros compartidos. Entonces lo que tengo que hacer es ir a gestionar, ¿ya? Y ir a parámetros del proyecto. ¿Ya? Si recuerdan, en la familia teníamos los parámetros de familia y aquí, como estamos en un proyecto, tenemos parámetros de proyecto. Y lo que tengo que hacer, aquí hay un montón de parámetros que están cargados, lo que tengo que hacer es añadir, o sea, decirle que quiero añadir esos que acabo de crear en los parámetros compartidos. Entonces ya no voy a crear un parámetro desde cero, sino que ya está creado. Simplemente lo voy a leer. Fíjense que se bloquea todo eso. Entonces selecciono mis parámetros, que digo aquí el nombre de la universidad primero. a qué categoría lo voy a asociar? Eso es dónde lo voy a encontrar y tengo que asociarlo aquí a los planos. Entonces busco aquí planos y acepto, ¿ya? Y me falta el nombre de la universidad, añado, selecciono el nombre de la universidad y también busco los planos y acepto. Entonces ahora sí va a estar ubicable el parámetro que acabamos de crear. Entonces si me voy aquí a seleccionar, aquí está en texto, ¿ya? Si pincho en el plano, en el área blanca, en texto, ahí está nombre del taller, por ejemplo, taller 8, nombre de la universidad, Universidad de La Serena, ¿ya? Y fíjense que ahí automáticamente se puso el ULS y escribimos y aparecieron esos textos. Entonces ahora sí yo puedo alimentarlo aquí y cada vez que yo cree un nuevo plano, por ejemplo, si me voy aquí, perdón, nuevo plano, como esos parámetros son parámetros de ejemplar, voy a tener que rellenarlos en todos, ¿ya? Entonces,
Esa es la diferencia de crear un parámetro de ejemplar y un parámetro de tipo. Como esos parámetros taller y universidad son universales y aplican a todos, yo podría haber creado, en vez de un parámetro de ejemplar, un parámetro de tipo. Nombre de universidad, entonces si yo digo modificar, ahora no voy a poder modificarlo mucho. Pero si me voy a parámetros compartidos, lo selecciono y veamos qué opciones me da para editarlo. Y tampoco puedo editarlo. Entonces tendría que crearlo de nuevo y darle la opción de parámetro de tipo, para no estar rellenando todos esos parámetros de nuevo cada vez que hago una lámina. ¿Ya? Esa es la diferencia de parámetros de tipo, que serían los que están acá, ¿ya? Y los parámetros de ejemplar. ¿Ya? ¿Alguna duda en relación a eso? No, profe. Ya, entonces, esto de la composición de la viñeta ustedes lo pueden hacer absolutamente libre. Como vimos, estos son nada más que líneas que pueden crear ya colocando líneas. Ya pueden, por ejemplo, hacer hatch. Ya, y podemos editar el tipo de hatch, añadir uno nuevo. Sólido, magenta. Ya, entonces puedo irme aquí a un hatch sólido, magenta, y ahí, y acepto. Entonces podría colocar hatch, ya estos textos podría quitarles el fondo. Ya, entonces ustedes pueden crear lo que ustedes quieran y hacer una viñeta como ustedes les estime pertinente. Ya, después podemos cargar nuevamente en el proyecto, sobreescribir y vamos a tener la super viñeta. ¿Ya? Ahora, ¿cómo vamos cargando de planos nuestras láminas? ¿Ya? Si yo me voy a una de las vistas, que nosotros tenemos nombradas con nombres bastante como técnicos y utilitarios más que nada. No tenemos, por ejemplo, una que diga planta de arquitectura del primer piso, del segundo piso o algo más detallado. Ya nuestras elevaciones tienen aún los nombres en inglés, por ejemplo. Ya lo más quizás parecido a algo similar que tenemos es un nombre de un corte. ¿Ya? Si yo selecciono una vista, en este caso estoy en la NPT01, luego de que he ido acomodando mi proyecto, cargando todos los componentes que sean necesarios, si me voy a la pestaña anotar, colocándole las cotas respectivas, eh, no sé, ya ahí, y haciendo mi proyecto cada vez más terminado. ¿Ya? Dependiendo de las familias que yo vaya cargando, con todos los símbolos, etcétera, y con mi gráfica ya definida, yo lo que tengo que hacer es siempre ajustar la extensión de la vista. ¿Ya? Nosotros estamos en la vista de plano
y tengo que recortar esta vista. Entonces prendo la opción de recortar para que se recorte, pero ¿en función de qué se va a recortar? En función de una región de recorte que es básicamente como una viewport de AutoCAD. Entonces aquí aparece como un rectángulo o cuadrado, y si yo prendo el ticket siguiente que dice recorte de anotación, me va a aparecer otro rectángulo que tiene una línea segmentada. Entonces lo que yo tengo que hacer es ajustar eso lo más posible a mi proyecto, en este caso es pequeño, ¿ya? Porque eso es lo que voy a mostrar en una lámina. ¿Cuál es la diferencia entre estas dos líneas? Es que la línea continua recorta geometría, ya, o sea, si yo me acerco, con la anotación no pasa nada, el corte permanece ahí, y la línea segmentada recorta anotaciones. Entonces, si yo me acerco acá y acerco esta, ya va a empezar a recortar. Ahí, ahí empieza a recortar los ejes, por ejemplo. Raro que no me haya seleccionado los cortes. ¿Ya? Y la línea segmentada, fíjense que como empieza a recortar ahí el plano, porque esa recorta geometría. ¿Ya? Entonces tienen que acomodarla como ustedes estimen conveniente. ¿Ya? Y luego, por supuesto, nosotros no queremos que aparezca esa línea y simplemente apagamos esa opción. ¿Ya? Y ahí ese sería como nuestro plano. ¿Ya? Y en función del nombre, ¿no es cierto? Tenemos un nombre que se llama NPT01, que es el nombre del nivel. O sea, si yo me voy a una vista lateral, voy a ver que ese nivel se llama NPT01. Y si yo no quiero que el plano se llame NPT01, pero sí que el nivel mantenga su nombre, lo que puedo hacer es irme a esta vista, ¿no es cierto? Y aquí donde dice en los datos de identidad de la vista, dice nombre de la vista NPT01, pero abajito dice título en plano. Entonces aquí yo puedo decir planta de arquitectura. ¿Ya? Y ese va a ser mi título en los planos cuando yo coloque un plano. Entonces si me voy a un plano ahora y digo NPT01, ven para acá, ya me carga automáticamente la vista, ya como si estuviera cargando la viewport. Y ahí aparece la región de recorte, que es lo que yo traje, pero está invisible. Automáticamente se coloca este título, ya que viene con una línea. Vamos a revisar inmediatamente cómo configurarlo. Y me lee esa escala que dice 1.50. ¿Ya? ¿Y por qué 1.50? Porque yo esta vista la tenía 1.50. Entonces, si yo me voy, por ejemplo, a nivel de viga superior, que sería esta está a 1.100. ¿Ya? Y esta no la hemos acomodado. No hemos ajustado su región de recorte, etc. Entonces vamos a ver qué pasa si yo esa vista la traigo así nomás. ¿Ya? Ahí está, mira, está ajustadita, está ordenada. Ese está 1 a 100, entonces fíjense, ahí está la diferencia de escala y automáticamente me lee 1 a 100. Traigamos una que esté desordenada, a ver, y esta parece que está desordenada. Ya, la NDI 02 está desordenada y miren lo que está trayendo, siendo que el plano está ahí, pero miren el desorden porque está mostrando los símbolos que están ahí, entonces la región de recorte no está ajustada, el título está acá,
Entonces, este desorden es porque no fue ajustada la vista de buena manera en esa parte. ¿Ya? Entonces, siempre es importante colocar, o sea, de buena manera los regiones de recorte y todo. Hay unos plugins por ahí también que logran automatizar un poquito esto para que no sea tan tedioso cuando son muchas plantas o muchas vistas que queremos ajustar. También puede ser demasiado tiempo perdido, entonces hay unas herramientas por ahí que ayudan a automatizarlo. ¿Ya? En relación a este texto de título, ya si seleccionamos, nos va a aparecer esta ventana gráfica, ¿ya? Como una viewport que tiene un nombre. Y si nos vamos aquí a editar tipo, vamos a ver que tiene la opción de título, ¿ya? Y tiene un título ahí. Si yo digo ninguno y aplico, no va a haber nada, ya solamente esa línea. Esa línea aparece aquí, mostrar línea de referencia. Si queremos apagarla, ahí sería. Ya, si queremos título, lo prendemos, lo aplicamos. También podemos decir mostrar título, sí o no. Ya, si hay varias ventanas, si hay una, a lo mejor decimos que no. Ya, aplicar, lo mismo. Podemos escoger el grosor de la línea de base, el color de esa línea, el patrón de esa línea. Ya, o sea, si yo digo una línea esa de color magenta también, y mostrar la línea, ¿no es cierto? Ya, entonces ahí me cambió, está del color magenta y aparece, ¿no es cierto? Y si yo quiero cambiar, o sea, si no me gusta este círculo y ese texto en esa posición, la escala, no sé, si se fijaron, aquí aparecía el nombre de la familia, ya el título se llama MViewTitle. Si yo la copio, la selecciono y la copio con control C, me voy aquí a las familias, clic derecho, buscar, lo pego, ya, para buscar mucho más rápido esa familia, me va a buscar entre todas las cosas que hay y ahí la encontró. Entonces ahí está en ViewTitle y si yo digo editar, me va a llevar a la familia y si yo digo no, este círculo en realidad no me gusta, ¿ya? Este número está llamando al número de vistas, o sea, si yo tengo 5 planos en una lámina, me va a ir numerando 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Eso puede ser útil o no, ¿ya? Entonces yo puedo sacarlo, ¿ya? Y aquí tengo el nombre de la vista, ¿ya? Y el nombre, o sea, la escala a la que está posicionada, ¿ya? Entonces puedo, no sé, escoger otro tipo de cosas, ¿ya? Pero yo voy a dejarlo ahí simple. Lo que podría hacer es, por ejemplo, cambiarle el color. ¿Ya? Y lo voy a cargar. ¿Ya? Y ahí tengo mi nuevo tipo de título. ¿Ya? Entonces ustedes pueden diseñar también cómo se ve esa apariencia y testear también con eso. ¿Ya? Entonces eso hay que hacerlo también con las elevaciones en relación a ajustar esta viewport o región de recorte. Lo mismo. Ya si quieren o no quieren ver esos niveles, pueden, por ejemplo, ocultar la categoría. Vamos a apagar ahora esa región.
Vamos a colocar algunas cotas de elevación para señalar los niveles. Estoy sin directriz por eso. Ahí, ahí, ahí. Ya, si le digo sin directriz, puedo, no sé, colocar esa. Ahí. Y ya. Ustedes pueden colocar ahí cuántas estimen necesarias. No sé, pueden colocar un hatch, si es que estiman conveniente. Si es que, por ejemplo, no hacen topografía, pueden hacer un hatch. ¿Ya? Entonces ahí después lo llevan a la lámina. ¿Ya? Eso está como un poco alto, entonces podríamos recortarlo. Haciendo doble clic también se pueden meter aquí. Entonces podríamos bajar. Creo que por ahí. Apagamos y salimos. Ya, doble clic afuera y ahí está. Ya, entonces ustedes van a ir acomodando sus planos de buena manera. Yo lo estoy haciendo desordenadamente. Ustedes lo van haciendo ordenadito, componiendo sus láminas, visualizando si se ve bien los planos, la gráfica, ¿ya? Si ustedes se fijan, por ejemplo, yo acabo de colocar una elevación. Si coloco este corte, voy a colocar así nomás. Ya, al colocarlo, el símbolo de la planta y el que aparece aquí también en esta elevación, automáticamente enumera la ubicación del plano. Entonces, cuando yo tengo muchas láminas y tengo los cortes, por ejemplo, en otras láminas, ese símbolo me está indicando el nombre del corte y la ubicación de la lámina. Ya está en la DW101. Ya en este caso está en la misma lámina. Pero cuando tengo muchos cortes, puede ser útil. Por ejemplo, si yo me voy a la 102 y coloco este sección 0, lo coloco aquí. Entonces ahí dice la sección 0 está en la DW102. ¿Ya? ¿Alguna duda? Ya, entonces, eso relacionado a la composición de láminas, ¿ya? Para los que tienen dudas respecto de cómo exportar esto o cómo imprimir, que después lo vamos a ver, eh, hasta la versión 2021, Revit no traía la impresora de PDF incorporada, algo súper extraño. Pero es así, ¿no? Entonces, si no íbamos a imprimir, teníamos que cargar una impresora de PDF, ya sea PDF Creator, Adobe PDF o cualquier otra impresora de PDF que ustedes puedan tener disponible como software. ¿Ya? De las gratuitas más funcionales es PDF Creator, ¿ya? Y
Yo voy a hacerlo rápido porque las opciones de impresión lo vamos a ver la próxima clase, pero en el fondo lo que hay que entender es eso, que la impresora PDF no viene incorporada en estas versiones, ya recién se incorporó ahora en la versión 2022, y lo que es algo súper bueno, porque ahora no vamos a tener que hacer tanto leseo ni tener unas licencias de software adicionales. Entonces, por el minuto solamente vamos a imprimir, esto va a guardarse en el escritorio, guardar, ya, y ¿va? Ahí está. Bueno, me imprimió mal porque no configuré la página, pero en el fondo ahí saqué un PDF, que es lo que me interesaba. Entonces en el PDF ya podemos empezar a revisar cómo se ve la configuración de grosores de líneas, si se está viendo bien o no, ya, y poder ir testeando eso, ya a las distintas escalas también. ¿Ya? Me voy a devolver, voy a poner el control P, y claro, nunca había configurado aquí la página. Lo imprimí en una hoja carta, entonces tengo que ir a 1, al 100%, horizontal, sí, voy a guardarlo, y ahora sí, deberíamos obtener una buena lámina. Voy a darle un nombre más corto. Y ahí tenemos nuestra lámina. Ya, como les dije, la opción más funcional de impresora PDF gratuita es PDF Creator. Lo pueden descargar de internet, es gratuito. Salen esos mensajitos de publicidad, pero nada más que eso. Y es bastante bueno. Ya, después vamos a ver las opciones y les voy a explicar bien cómo hacerlo. Igual hay un instructivo en la Moodle también para que guarden esos apuntes de cómo hacer esto. En los apuntes que les mandé yo hay un apunte para la impresión. Ya, entonces voy a dejar hasta aquí la clase teórica y les voy a dejar el tiempo para que tengan para la prueba. Recuerden que va a estar igual abierta la sesión, ¿ya? Y cualquier duda la pueden hacer por ahí, ¿ya? Dejamos hasta aquí este bloque. Profe, disculpe, ¿por dónde se van a hacer las consultas de la Por prueba? aquí mismo voy a abrir igual la sesión del bloque de laboratorio Ah, perfecto. y va a estar abierto a consulta. Gracias, profe. Nos vemos en un rato.